datos de cómo esas emociones y por qué alguna gente se siente más contenta, otra se siente más angustiada, siempre refiriendo con esto a la nutrición. ¿Eh? Y por qué nos encuentra a veces sin tener hambre, por qué nos encontramos enfrente de la heladera a veces. A ver, porque Bueno, que- terminamos de comer y vamos a la heladera y nos encontramos, ¿qué hacemos en la heladera? ¿Por qué estamos enfrente de la heladera y no haciendo un par de abdominales? qué tema, Leo. Y qué lindo, bueno, qué lindo hacerlo con vos y qué bueno que la gente se unió y qué bueno que empezaron a hacer preguntas y que empezaron a surgir inquietudes en la gente porque todo el mundo está que se quiere comer todo, parece, ¿no? O que quieren, eh, o que la ansiedad les juega una mala pasada con el vínculo con la comida. Eso es lo que aparece, ¿no? Exacto, eso Bueno, es lo que más y aparece. lo que hablábamos en el vivo anterior, Lisandro, ¿te acordás? Era el vínculo con la comida y la interrelación que aparece con la serotonina, ¿no? Cómo juega un papel importante en la ansiedad o en los trastornos afectivos, sobre todo en la depresión, la serotonina y también con la impulsividad y con el hambre o la necesidad de comer, la necesidad de comer hidratos de carbono, la necesidad de comer cosas dulces, ¿sí? Bueno, está muy relacionado, ¿sí? Está, Y exacto, está muy... también, Ujú. Sí, 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 decime. y también, bueno, en cuanto a la nutrición, el hecho de poder, la vez pasada hablábamos de poder suplementarse y de poder comer bien y saber qué comer y qué no, o cómo alimentarse correctamente, cómo tener los valores de serotonina dentro del rango normal, si se quiere, o cuánto es el valor de serotonina, o muchos pacientes, en mi caso, me preguntan, ¿cómo tengo la serotonina? Tengo que saber cuál es mi valor normal de serotonina, Eso. o por ahí nunca me pidieron un análisis de serotonina, es necesario saberlo, ¿cómo lo Ajá. sé? No sé Eso si me en tu gustaría que caso... nos cuentes un poquito, porque creo que esa es una de las primeras preguntas que empezaron a hacer. ¿Tengo que hacerme la serotonina? ¿Cómo sé el valor normal de serotonina? Como para hacer una charla bien informativa para todos, ¿viste? Que todos entiendan más o menos los criterios actuales sobre eso. Bien, bueno, eso es interesante porque como vos sabés, el 80% de la serotonina se sintetiza a nivel intestinal, ¿sí? Entonces es necesario suplementarse, sobre todo con triptofano, o por lo menos alimentarse bien con alimentos que sean ricos en este aminoácido, ¿sí? Porque el triptofano es el precursor de la serotonina, ¿sí? Entonces, Exacto. bueno, después por ahí vos podés ampliar un poco más esto y hablarnos un poco de los alimentos que son ricos en triptofano, ¿sí? Ujú. Adelanto un poco, qué sé yo, la leche, el cacao que está en el chocolate, bueno, por eso hay que comer chocolate que tenga 80% de cacao y no otro chocolate, Exacto. la leche, el huevo, algunos tipos de carnes, bueno, eso después lo podemos ver bien, y si no, suplementarse con L-triptofano, que generalmente se da entre 100 y 200 miligramos de triptofano, que eso también va a ayudar en algunas depresiones, cuando uno da un antidepresivo, si uno no tiene la cantidad necesaria de triptofano, ese antidepresivo no va a actuar de la manera adecuada. Entonces es necesario Exacto. dar un suplemento con triptofano. ¿Sí? Bueno, el valor normal, el rango normal de la serotonina siempre está entre 50 y 200. ¿Sí? Ese es Exacto. el laboratorio, también depende de qué laboratorio estemos utilizando. Entonces, ojo también, siempre la lectura tiene que ser hecha por un profesional, porque si uno dice, bueno, cuánto tengo de serotonina, no tengo menos de 200, entonces, pero también hay que ver, porque es 200 nanogramos por decilitro, o sea, también hay Claro. que ver Exacto. qué escala estamos utilizando. Exacto. Bueno, y también eso tampoco es correlativo con la clínica, porque uno puede tener valores de serotonina normal y puede estar de todas maneras cursando una depresión. Exacto, siempre, ¿Estamos? siempre nosotros en medicina y en clínica, uno siempre habla y siempre decimos que todos los laboratorios siempre son coayudantes de la clínica. O sea, nosotros
siempre nos manejamos con la clínica de los pacientes y la personalización de los conceptos. Y siempre lo que hablamos acá, y siempre lo que intentamos nosotros informar, es para la totalidad de la comunidad y para que la gente sepa generalidades sobre el tema a tratar hoy. O sea, nada de lo que nosotros digamos es personalizado para alguien y todo el mundo va a salir a comprar 5-hidroxitriptofano a tomarlo. Cada uno después charlará con su médico, cada uno tendrá su médico, o le consultarán a Armando, me consultan a mí, que no hay ningún problema, la cantidad de consultas que quieran, entonces nosotros las respondemos todos en el Instagram, en nuestro consultorio y demás, pero bueno, la idea general de todo esto es que la gente sepa que eso existe, que no solamente son drogas las que hay, sino que podemos actuar con un montón de precursores que hacen que la serotonina esté mejor en nuestro cuerpo y que nos den menos esa sensación de ansiedad, que a veces... Exacto. Exacto, es lo que yo te decía, o sea, por ahí uno va a utilizar el L-triptofano en casos puntuales en que los necesite y en que la dieta no es la adecuada, porque en una persona en que se está alimentando correctamente y en que está consumiendo los alimentos que antes te nombré u otros que ya tienen ese aminoácido, no es necesario quizás suplementar. Exactamente. O a uno lo va viendo individualmente en cada paciente, por supuesto. Si vos estás es el caso por caso. Exactamente. Exacto. Es el caso por caso. Tiene las cantidades adecuadas, o sea, si uno mide a sus pacientes, los sigue y tiene una alimentación adecuada, generalmente no vamos a usar una dosis alta de triptófano, sino que vamos a usar, sino que vamos a usar una dosis adecuada según cada paciente. Entonces, generalmente uno tiene que dar poquitas cantidades cuando el paciente come bien. Ahora, también hay otros... sí. Y otra de las cuestiones es que, por eso te digo, siempre correlacionado con la clínica, porque uno puede estar cursando una depresión con valores normales de serotonina, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que un valor bajo de serotonina, por debajo de 200, o ¿sí? Por debajo de 100, digamos, también no solamente nos va a dar un estado de ánimo bajo, ¿sí? Sino que también nos va a dar alta impulsividad, agresividad y también alto consumo de hidratos de carbono, alto consumo de dulces, ¿sí? Mucho apetito, por lo general, esto en líneas generales. Exacto. Después también vamos a ver que hay otros casos en que el apetito se cierra, ¿sí? Y la persona tiene hiporexia, ¿sí? O sea, no tiene hambre, entonces esos son otros casos. Pero por lo general, el descenso de la serotonina me va a dar esto, ¿sí? Mucho apetito, ¿sí? Mucha avidez por comer cosas dulces, por hidratos de carbono, ¿sí? Tendencia a la clinofilia, que nosotros llamamos, que es estar en cama, estar tendido en la cama, o sea, la menor cantidad de movimiento. O sea, son todos esos los síntomas que me da el descenso de la serotonina. Y después las alteraciones en el sueño, que después podemos hablar un poco más de eso. Sí. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, hablando de la cuestión intestinal en relación con la serotonina, es que el alto consumo que tenemos hoy en día de azúcares y de harinas refinadas actúa en la absorción del triptofano. Entonces, cuanto más consumamos azúcares, ¿sí? Y productos refinados, entorpecemos, digamos, la absorción de ese triptofano, por lo tanto, se desciende el valor de serotonina. Entonces, también ahí estamos interfiriendo y bajando el nivel de serotonina, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ver qué estamos consumiendo y de qué manera. A eso te lo dejo a vos. Sí, tal cual. Escucha, ahí nos está preguntando en qué momento se piden esos análisis. Nos pregunta Romero. Nos pregunta en qué momento se piden. O sea, independientemente de que todo es individual. Sí, como te digo, siempre hay que correlacionarlo con la clínica. Siempre lo pedimos donde vemos, por ejemplo, una clínica de depresión, ¿sí? Podemos hacer primero, por ejemplo, un test de la escala de Hamilton, que usamos nosotros en psiquiatría. Una escala de Hamilton donde nos da una depresión, por ejemplo, una depresión leve, moderada o grave, como hablábamos la vez pasada, una depresión, y queremos medir serotonina. Siempre es previo a la toma de cualquier psicofármaco.
Sí, por supuesto. incluso de las benzodiazepinas, porque también interfiere con los niveles de serotonina. Entonces, previo a la toma de cualquier psicofármaco, si yo quiero ver cómo está esa serotonina, ahí no tengo que tener ayuna, no tengo que tener ninguna preparación previa de ese paciente. Simplemente hago una toma de sangre y mido el nivel de serotonina. Serotonina plaquetaria siempre se pide. O sea, cuando hago el pedido es serotonina plaquetaria. Dentro de eso puedo también pedir el resto de los neurotransmisores, dopamina, cortisol y demás. Sí, 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 eso dependiendo cada caso, pero bueno, la Cada idea, caso, sí, sí. como la idea central ahora nos abocaba más a angustia, a ansiedad y esas sensaciones que, por supuesto, que la gente que sentía alegría, la serotonina la tiene perfecta, o sea que no necesitamos charlar sobre eso, o sea que la gente que está Por lo contenta es general, porque está ni comiendo hablar, bien, está contenta, está ni haciendo hablar. deporte. Bueno, una de las cosas que son importantes es hacer bueno, por supuesto que ahora no podemos hacer deporte al aire libre, ni podemos hacer deporte en ningún lado, pero por lo menos en casa movernos un poquito y no por la cuestión de que estamos más encerrados, estamos haciendo nada. Así que una de las Por cosas que eso. libera un poco la mente es hacer un poco de actividad física en casa, que si uno hace regularmente actividad física, por supuesto que nunca, yo siempre charlo sobre que la actividad física no sea en las últimas horas del día, porque si no después eso incide también con que no podemos dormir bien a la noche. Entonces, ese es el tema, que tenemos que tratar de entrenar a la mañana temprano, o si no, a la siesta o a media Media tarde, pero tarde. no cerca de la noche, porque a la noche Exacto. eh, Coincidiendo por ahí con los picos de cortisol, ¿no? A la mañana, 8 de la mañana o 6 de la tarde, que coincida con los picos de cortisol, donde también los aumentos de temperatura corporal que tiene para activar el sistema muscular, pero nunca después de las 8 de la noche, porque si no sí puede ser contraproducente en casos de insomnio. exactamente. Bueno, acá me dice, ¿podrían conversar sobre cómo afecta la psiquis al sistema digestivo? Eh, Ujú. estaría bueno por ahí, no sé si querés explicarlo vos, esa parte que, cómo el sistema límbico y cómo más o menos, como para explicar un poquito a la Sí, gente en palabras fáciles, cómo el sistema límbico puede sí, inducir en caso de nuestras hormonas y cómo puede... En caso de colon irritable, me debe estar preguntando, llevándolo a una patología, lo que antes también una de las preguntas que nos habían hecho en Instagram era sobre síndromes sensitivos centrales, o sea que tiene más o menos que ver con esto. Como veníamos hablando, la vedette de todas estas sigue siendo la serotonina. Cuando hay un descenso de serotonina, hay como una hiperreactividad a los agentes estresores, es decir, porque hoy en día se habla de sistemas complejos, o sea, no es solamente los neurotransmisores, sino también el sistema inmunológico, o sea, hay una hiperreacción a todo, entonces actúan en conjunto, ¿no? Los neurotransmisores y también el sistema inmune, entonces todo lo que incorporamos, y sea también a través de la alimentación, todo nuestro sistema reacciona a eso, es por eso que las citoquinas proinflamatorias, que después por ahí lo podés explicar un poco más vos, también en nuestro sistema digestivo van a atacar todo lo que nuestro organismo detecte como extraño, ¿no? Exactamente. Y, y si eso es un alimento, bueno, va a ir a la parte intestinal. Y si eso es una emoción, va a ir a la parte psíquica. O sea, y entonces todo nuestro organismo lo va a atacar. Y si tengo una emoción, o tengo un conflicto al cual estoy resolviendo, mi intestino también va a resolver, va a estar resolviendo ese conflicto de la misma manera. Entonces todo mi organismo responde. Tengo un conflicto con mi pareja, también va a estar afectado mi parte intestinal, porque todo mi organismo está respondiendo a ese conflicto. ¿Me Exactamente, explico? exactamente. Por eso yo quería hacer esta charla con vos, porque me gusta, primero que, bueno, siempre como al formarnos en hospitales públicos estamos acostumbrados a trabajar siempre en forma interdisciplinaria. Entonces, cuando uno
que hace nutrición o clínica, con alguien que hace psiquiatría. Entonces, los pacientes se llevan como un concepto más amplio de todo esto. A mí siempre me gusta Sí, explicar un poquito. Yo cuando daba clases en la facu le explicaba a los chicos en clínica que cuando, bueno, el cerebro lo que hace, tiene un sistema límbico, el sistema límbico y otra parte que es un sistema autonómico. El sistema autonómico ujú, es el que manda la señal al resto del cuerpo. Bueno, y en el sistema límbico, cuando uno tiene una agresión, uno tiene, ejemplo, te peleas con alguien, lo primero que se te ocurre, o sea, todas esas palabras que se te ocurren, que uno dice, este no tiene filtro, o este tiene filtro, ¿eh? ¿Viste? La persona que tiene sí, filtro, la que no. sí, sí, sí. Bueno, el sistema límbico lo que hace es actuar de filtro, ¿eh? Ujú. Y después la parte pensante del cerebro, que es la corteza frontal y la amígdala, que es parte de este sistema, Total, ni exacto, hablar. Es piensan el y mandan cerebro, el resto de la es información. el cerebro, es el cerebro reptiliano, ¿no? El sistema límbico es el cerebro reptiliano, es lo que todavía tienen los reptiles. O sea, por eso cuando uno dice, ¿qué le vi a esta persona cuando me enamoré? No le viste nada, te enamoraste con el cerebro reptiliano. O sea, te enamoraste con eso primero que viste, o sea, eso primero que te impactó es con la amígdala, justamente. Es lo mismo que nos hace defendernos de algo, de ante un peligro. La amígdala responde de esa manera. Cuando nos enamoramos, pasa lo mismo. ¿Qué ves de esa persona? ¡Pum! Lo primero que te dispara la amígdala. Entonces después aparece el razonamiento y aparece lo que ve de esa persona y ahí es cuando aparecen los conflictos. Bueno, eso ya Exacto, va a ser parte exacto. de otra charla. Después el hipocampo lo que haría es tratar de purificar esa totalidad de emociones y mandar las emociones que uno purifica. Ese filtro que nosotros decimos lo hace el hipocampo y bueno, según las emociones que uno tiene, manda esa señal al sistema autonómico, que bueno, el sistema autonómico hace que si, bueno, uno está asustado o esa emoción le demostró sensación Sí, de enojo, te enoja, entonces el corazón me empieza a palpitar más fuerte, te empiezan a transpirar las manos, o cuando uno se enoja o tiene una emoción que tiene que entrar en lucha, uno lo que hace es justamente estar más atento, más a la lucha, más con el corazón latiendo. Sí, esa emoción, o sea, te generó una empatía o más o menos, el corazón está normal, y el sí. flujo hacia el sistema autonómico es más tranquilo. Entonces, todo depende y todas las emociones siempre tienen que ver con lo que nos pasa en el resto del cuerpo. Entonces, ese síndrome de intestino irritable, que nosotros le decimos, ¿cuándo le decimos a los médicos síndrome de intestino irritable? El síndrome de intestino irritable es justamente cuando decimos es emocional. Bueno, es emocional cuando nosotros ya descartamos todas las causas patológicas, o sea, nosotros Ni lo hablar, revisamos, o sea, hicimos laboratorio, el laboratorio es normal, hicimos estudio es normal. complementario es normal, hicimos una endoscopía, la endoscopía es normal, no encontramos lesiones, y vos seguís con trastornos a nivel autonómico, alternando diarrea con constipación, a veces más constipado, a veces tengo más diarrea, a veces, bueno, entonces eso el intestino irritable tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, cuanto más nerviosos estamos, a veces tenemos más diarrea, a veces nos constipamos más y tiene que ver mucho con las emociones que nos están pasando y con este filtro del sistema límbico y de las emociones, de la amígdala, de la corteza y todo esto que estamos tratando de explicar. Sí. ¿Eh? Por eso te digo que generalmente hay un conflicto que tengo que metabolizar o que tengo que digerir. O sea, entonces todo mi organismo responde a ese conflicto que estoy teniendo. Por eso Exactamente. te explicaba que muchas veces estoy respondiendo con todo mi cuerpo a algo que es un conflicto psíquico. Por eso te Exactamente. digo, no es solamente que uno responde solamente con los neurotransmisores, sino que también responde incluso con las citoquinas, responde con el sistema inmunológico, ¿sí? Y demás. Por eso, cuando uno está estresado, también influye en todo el sistema inmunológico, hasta a veces llegamos a enfermarnos por el descenso de nuestro sistema inmunológico, por el descenso de las defensas. Claro, Llegamos exactamente. a Cuanto enfermarnos. uno, cuanto uno más estresado está, más cortisol se libera.
Entonces, cuanto más exacto. cortisol liberamos, que era Más lo que de- charlábamos en el vivo anterior, que cuanto más cortisol liberamos, el cortisol más nos inmunodeprime. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de regular. O sea, cuanto más nerviosos estamos, más cortisol liberamos, o cuanto más enojados exacto. estamos, entonces, bueno, para mantener o sea, para mantener todas esas emociones más calma, por supuesto está la psicoterapia, hay un montón de cosas, podemos hacer ejercicio, podemos hacer deporte, podemos aprender a comer bien. ¿eh? Cuando uno Sí, come más regular, con las proporciones adecuadas de hidrato de carbono, grasa y proteína, y como vos decías, ¿no? Cuanto menos productos refinados y cuanto menos productos manufacturados usamos, yo siempre digo a mis pacientes, para que sea fácil, nada que esté en paquete, en latita o que tenga tapita o botella. O sea, exacto. cuanto más de la naturaleza usemos, mejor. ¿eh? Todo lo que sea más refinado, más mal nos hace. Entonces eso más nos va a afectar la salud intestinal, más síntomas vamos a tener y más emocionales nos va a poner. Sí. Por eso, para tener una escala, por ahí, bueno, vos en tu caso usás la escala de cuán inflamado está el paciente y con eso vas midiendo cómo lo vas testeando al paciente. En mi caso, por ejemplo, en el caso de la depresión, vamos usando lo que te decía antes, la escala de Hamilton, y ahí voy viendo cómo cuidar a ese paciente. En la escala de Hamilton vamos viendo cómo está emocionalmente, digamos. Y entonces voy viendo, Exactamente. no hace falta ir testeando, como me preguntaban antes, ir testeando la serotonina para saber cómo está. Tal cual, tal cual, Entonces tal cual. lo voy midiendo con eso. Y lo mismo vos, vas viendo cuán inflamado está, pero también no solamente no tenés que ir viendo cuánto de ácido araquidónico tiene, sino que también vas viendo cómo comió, o cómo está, o cómo se siente, ¿no? Exacto, Creo exacto. que también lo vas llevando de esa manera. Siempre las mediciones que vamos haciendo nosotros a nivel de laboratorio, del perfil inflamatorio, cuanto menor perfil inflamatorio uno tiene, o sea, cuanto más esté dentro de los valores normales del rango de perfil inflamatorio, que es entre 1,5 y 3, que depende mucho de cómo comemos, entonces más bien nos sentimos y mejor respuestas tenemos y mejor valores de serotonina tenemos en el laboratorio, generalmente se correlacionan. El perfil inflamatorio casi siempre se correlaciona con buenos valores de laboratorio. Cuanto más inflamado estamos, más cantidad de icosanoides malos tenemos, más citocinas proinflamatorias generamos, y cuanto menos inflamado estamos, cuanto menos inflamado estamos, mejores son los valores de todo. O sea, siempre tenemos todos los valores que Claro, yo... y menos cortisol tenemos. O sea, Exacto, menos menos, inflamación, menos cortisol. exacto, porque siempre el cortisol es como una respuesta adaptativa del cuerpo ante el estrés. Entonces, pero al liberar el cortisol, también liberamos citocinas proinflamatorias. Cuanto más cortisol tenemos, más insulina libera el cuerpo. Entonces, cuanto más insulina libera el cuerpo, más se te cae la glicemia. Cuanto más se te cae la glicemia, más ansiedad nos da. Entonces volvemos a entrar en un círculo que no para. Por eso generalmente cuando la gente come desproporcionado o come todas las cosas que tienen mucha cantidad de ácidos grasos omega 6, que tampoco está mal, que no, o sea, no es que no se puede comer, vendría a ser, o que no se puede comer cosas manufacturadas, pero cuanto menos comamos, mejor, porque mejor va a dar el laboratorio, mejor va a dar el perfil inflamatorio, siempre permitidos uno tiene, pero tiene que ser lo menos posible para que justamente esto no entremos en ese círculo vicioso. Sí, 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 los omega 6 y los omega 3, como te decía la vez pasada, son como estabilizadores de membrana que lo que hacen es, por eso actúan como estabilizadores del ánimo también, porque al estabilizar las membranas, lo que hacen es estabilizar las emociones, mejorar el circuito de serotonina, ¿sí? Entonces va a estabilizar la impulsividad,
la agresividad, ¿sí? Y también mejorar el estado de ánimo, porque mejora esto de la recaptación de serotonina. Entonces va a haber más serotonina en el espacio intersináptico todo el tiempo. Exactamente. Bueno, justamente la otra vez hablábamos también sobre los omega 3. Los omega 3, cuanto mejor, cuanto más purificados son y cuanto más concentración tenemos, bueno, que se chequea justamente, uno tiene que ir chequeando el perfil inflamatorio, y cuanto más inflamado estamos es porque menos cantidad de EPA tenemos en el cuerpo. Entonces ahí es cuando los pacientes más necesitan del aporte de omega 3. Exacto, sí, siempre es mejor del aceite de pescado, bueno, salvo que la persona elija ser vegetariana o vegana, en ese caso va a tener que suplementarse, bueno, de aceite de oliva o de algún otro aceite vegetal, pero si no, siempre es mejor de aceite de pescado, eso Exacto, sí, tiene mayor cantidad de... sí, ese tema justamente es bastante controversial porque, bueno, la gente que es vegetariana y vegana no accede a tomar aceite de pescado. Entonces, yo Exacto, siempre le digo que la gente que no accede a tomar aceite de pescado lo que tiene que hacer es hacer mejor la dieta. ¿Eh? Vos cuanto mejor hagas la dieta, cuanto más perfecta hagas la dieta, menos cantidad de aceite de pescado vas a necesitar. Y después eso se claro. mide. Eso Claro, siempre se porque mide. no solamente eso, sino dentro de los frutos secos también tenemos los omega 6 y omega 9 dentro de la castaña, dentro de las nueces, o sea, también tenemos omega, sobre todo el omega 3. Entonces también ahí Exacto. estamos discutiendo. Exacto, los frutos secos, las castañas, las avellanas, las almendras y todo, son más ricos en omega 9. Y después el omega 3 generalmente te los dan los pescados azules del fondo del mar. Entonces, Exacto. ahí quería ver, hay, hay omegas a base acá nos dice Dante que hay omegas a base de algas que son Pregunta, altos. Sí, también, preguntando. eso, Sí, los omegas que son a base de algas tienen alta cantidad de EPA y DHA. Eso se pueden usar en pacientes que son vegetarianos y veganos. Lo que pasa que yo, por lo menos en Argentina, no he encontrado mucha cantidad de omega 3 a base de algas. Sí, hay productos importados que uno lo puede pedir afuera. Por supuesto que todo esto generalmente es importado porque el proceso de destilación, después que se hace, y de purificación, porque cuando uno toma omega 3 también tiene que tomar omega 3 que sean concentrados y purificados, porque si vos te tomas un omega 3 que no es concentrado, después no aumenta la cantidad en sangre. Es como si vos querés curar una amigdalitis, que vos sabés, una amigdalitis o una amigdalitis pultácea, que tenés que curarla, qué sé yo, con 500 miligramos cada 8 por, de penicilina, sí, sí, claro, sí. de amoxicilina, y en realidad, en vez de tomar 500 cada 8, tomás 100 cada 8. O sea, si el omega es poco concentrado, entonces no va a ejercer, si bien uno lo toma y puede tener alguna característica que puede mejorar el omega 3, nunca va a tener un perfil inflamatorio dentro de valores ideales. A ver, porque dentro de esto uno tiene un valor inflamatorio alto, que yo siempre digo cuando es de 20, entre 15 y 20 es alto, ¿eh? Entre 10 y 15 es moderado, ¿eh? Después si tenés entre 5 y 10 es bueno, y después si tenés entre 1,5 y 3 es excelente. Entonces, no quiere decir que este omega 3 sí y este no, pero esto como en todo, o sea, cuando uno come cosas que son orgánicas y naturales, y cuando uno toma un omega 3 que es concentrado y purificado, es mejor. Entonces, siempre Ujú. que podamos optar por un omega 3 que sea purificado y concentrado, mejor. Por supuesto que después de esto hay miles de marcas y miles de cosas que no vamos a decir ni a hablar sobre eso. Después cada uno con su médico elegirá el mejor Sí, omega 3 que puede comprar o el mejor omega 3 que le puede llegar. Pero bueno, otra de sí. las características es que los omega 3, aparte, tienen que estar purificados porque no tienen que tener ni PVC, ni benceno, ni nada de lo que se comen los pescados del fondo del mar. ¿Eh?
porque los pescados del fondo Sí, del mar consumen todos los tóxicos y si ese omega 3 no está purificado, después esos tóxicos hacen mal a la salud todos también. los metales pesados, claro. Otra de las alteraciones en el estado de ánimo es el alto grado de impulsividad y agresividad que generan, por ejemplo, las anemias, sobre todo las anemias megaloblásticas, en las personas antes que hablábamos de los veganos y los vegetarianos, cuando tienen anemias megaloblásticas, tienen alto grado de, ni hablar de nerviosismo, la agresividad y la impulsividad que generan cuando hay descenso de la vitamina B12 y no lo registran porque no están bien suplementados o porque tienen una dieta que no está adecuada y genera esta ansiedad, este nerviosismo y eso también es importante que lo registren, que tengan una buena suplementación o que tengan una buena dieta adecuada a eso. Por ahí no sé si a vos Exactamente. te consultan cuando están haciendo una dieta vegetariana. Sí, 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 sí. Yo siempre le digo a mis pacientes que no importa qué clase de proteína uses, que si uno usa proteínas de origen vegetal, pero después no hay que confundir, porque como las legumbres tienen una porción de proteína y una porción de hidrato de carbono, no hay que confundir qué cantidades cada legumbre y cada cosa tiene de cada una. Porque Exacto. dentro, ¿no? de la medicina y de las opciones que cada uno toma, después hay que ver qué es lo más saludable. A veces Ni las hablar. fuentes proteicas, generalmente las legumbres tienen proteínas, sobre todo la soja, pero bueno, la soja siempre tiene que ser lo más orgánica posible. Y bueno, todos esos detalles que después agregan la particularidad de cada uno, pero nunca importa, De cada generalmente, uno, ni hablar. exacto, generalmente no interesa qué proteína uses, sino que los hidratos de carbono, las grasas y proteínas, es importante que estén siempre adecuadas con la actividad física que haces y con lo que cada uno quiere de sí mismo, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Sí, Acá nos otra cosa preguntan, más el allá también. Omacor, dicen, el Omacor me dieron a mí, es excelente o porque no saben, bueno, no se entiende la pregunta. Eh, por ahí lo que le pedimos es que hagan una pregunta un poco más clara como para que nosotros podamos saber cuál es qué es lo que nos preguntan. A mí no me gusta hablar de marcas porque, viste, si no, viste, parece como que uno tiene preferencia por una Nos marca u quedamos otra. en una sola, claro. Exacto, Otra de las cosas es que no solamente la alimentación, sino también la importancia de lo que hablábamos antes, es una de las aristas. Después también el descanso, la actividad física y lo demás, como en cuanto a las emociones, lo que vos decías antes, la exposición al sol, esto del aumento de la serotonina. ¿Cómo hacer para mantener la serotonina en estos siempre valores alta. de referencia que hablábamos antes, entre 50 y 200, ¿no? La exposición al sol diariamente, aunque sea entre 10 y 15 minutos, ¿no? El buen descanso. Recomiendan 8 horas diarias, cosa que no la podemos hacer habitualmente. Ahora porque estamos en cuarentena lo podemos llegar a lograr, pero no lo podemos hacer habitualmente. ¿Sí? El hecho de Exactamente. la actividad física, que tampoco ahora lo estamos haciendo de manera habitual. Entonces todo eso es importante también, además de la buena alimentación, ¿no? Los buenos hábitos, que también lo Exacto. tenemos que tener, porque Siempre los todo es... buenos, siempre tratar de comer, siempre acá yo siempre en la consulta me dicen, bueno, pues en el tema de la cuarentena, bueno, muchos pacientes no pudieron consultar o bueno, no se puede salir mucho, entonces algunos optaron por la consulta online y otros no. Entonces ven cómo son los cambios cuando uno come proporcionado, cuando se controla, o sea, tienen Está, menos ansiedad y cuando uno se descontrola, o te pasa el mismo fin de semana, cuando uno hace toda la dieta perfecta y el fin de semana se relaja un poquito más, que come algo que los permitidos, que cuántos permitidos permitido. puedo, o sea, permitido cada uno se toma lo que quiere, o sea, dentro de los planes que nosotros tratamos de decir, generalmente tratamos de decirle a la gente que coma bien siempre. Pero bueno, si uno se toma un permitido, siempre, generalmente, después de ese permitido,
uno se siente con más ansiedad. O si uno se toma un permitido, después no puede dejar de pedirse permitido. Como cuando vos te comes un pedacito de chocolate. Te comes un pedacito de chocolate, después querés otro pedacito, después te querés otro pedacito, y hasta que no te lo Es terminás, como, es como que no podés parar. es como un círculo vicioso. Lo mismo sucede con la actividad física. Es como que si uno no deja de tener el hábito de hacer actividad física todos los días. Antes también nos hicieron una pregunta de cuál era el mejor horario para hacer actividad física. Bueno, no Sí, es nuestra especialidad, pero lo que dijimos antes, los picos de cortisol por ahí son los mejores horarios. 8 de la mañana o 6 de la tarde. Pero tiene que ver con eso, con que uno rompe el hábito de alimentación. Y sobre todo cuando tiene que ver con empezar a comer azúcares o hidratos de carbono que son adictivos, digamos, ¿no? Es como que empezás a comer y no podés exactamente. parar. Y exactamente, yo siempre le digo a la gente que en esto siempre es bueno mantener un 70%. O sea, hacer una dieta adecuada, hacer deporte, intentar hacer todo en un 70%. Porque si uno hace nada, empieza, o empieza con el Ujú, permitido, el permitido, el permitido, el permitido, el permitido, el permitido, el permitido, termina como que está de permitido todo el tiempo. Entonces entra en ese círculo vicioso. Recién nos claro, preguntaban, ¿cómo hacemos para salir de ese círculo vicioso? Come bien. ¿Eh? Tratá de exacto. comer la mayor parte de tu semana, o sea, que Ujú. de los 7 días vos comas los 7 días bien y después el sábado de la noche te dé un permitido y rápidamente salgas de eso, la próxima comida es el pasaje. Yo siempre digo que la próxima comida es el pasaje de estar bien. Entonces, sacás el pasaje a la próxima comida, vas a sentirte bien. Y si la Claro, próxima sacás otro pasaje, vas a sentirte bien. Pero cuando comés mal, después total, bueno, total como ya comí mal, como mal de vuelta y me tomo otro permitido. Total como ayer ya me lo tomé, me lo tomo también. Entonces te lo tomás y te lo tomás y te lo tomás y la insulina empieza a picar, a picar, a picar, a picar, a picar, se te cae la glicemia, se liberan eicosanoides malos, los eicosanoides malos liberan cortisol, nos liberan inflamamos cortisol, más, nos claro. inmunodeprimimos y Sí. nos enfermamos. Y en cuanto a los neurotransmisores, lo que te decía es que la dopamina tiene que ver con el placer. Entonces, todo alimento que libere dopamina va a ser un placer espontáneo. Entonces, va a liberar en pico dopamina y automáticamente me va a dar ganas de seguir comiendo, una vez más. Por ejemplo, eso pasa con el chocolate. Como Exacto. chocolate con los azúcares. Como Ujú. azúcar y me libera dopamina y quiero comer más. Me libera dopamina y quiero más. En cambio, con los que tienen triptofano, por ejemplo, liberan serotonina, o sea, o interfiere en la serotonina. Entonces, Sí, la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, llamado, bueno, entre comillas, ¿no? sí, Entonces, no me va a producir placer, sino felicidad, es más duradero. Entonces, exactamente. puedo hacer esto de prolongarlo. Por eso siempre es preferible comer alimentos que tengan triptofano, no Exacto. que liberen dopamina. Siempre, Entonces, siempre que ahí uno no va pueda a hacer comer. Ujú. este juego de neurotransmisores, ¿no? Es otra cosa, o sea, es diferente la alimentación. Ni hablar que puedo tener un permitido de comer un chocolate. Acá nos preguntan cómo activar un intestino que está lento. ¿Cómo activar un intestino que Ajá. está lento? Bueno, hay que ver por qué, a qué le llamamos intestino lento primero. Y siempre, bueno, la semana pasada hablábamos del maqui, que es un fruto que está en el sur en la Patagonia y en Chile, que es un fruto que se deseca y que tiene mucha capacidad antioxidante. Y vos imagínatelo que el maqui haría como, también me preguntaban sobre el kefir y como probiótico, cuanto más soluble Probiótico, claro. sea el maqui en agua, más se absorbe y generalmente en el intestino nosotros tenemos que tener más bacterias buenas que bacterias malas. La Akkermansia es una bacteria buena y el omega 3 junto con la buena dieta junto con el maqui hacen que el intestino cada vez se pueble más de bacterias buenas y eso hace que uno tenga un intestino un poco más saludable. ¿Mm? Ujú.
Ahí nos Así preguntan que sobre el triptofano. Sobre el de- triptofano, ¿qué alimentos lo contiene? sí, el triptófano está en un montón de lugares. Más que, porque por ejemplo, el triptófano está en un montón de lugares. Por ejemplo, en una buena combinación de hidrato de carbono, grasa y proteínas, en los lácteos, como vos decías, Sí. en verduras y todo lo que hace, En y el todo lo, huevo, en el exacto. chocolate, la banana, El en los frutos cacao, secos también. una cucharita de cacao amargo por día, que es común, se vende en las dietéticas y demás, eso es buenísimo para el intestino. El maqui, recién dije, es un fruto, es como una cerecita pequeña que se deseca, se hace como un polvito, y ese polvito tiene todo un proceso, ¿no? Tiene que ser bien soluble en agua. Vos le pones una cucharita, viene al ras de 1 gramo, en un poquito de agua y tiene que quedar bien colorada el agua. Entonces eso te lo tomás y actúa como un probiótico. Vendría a ser, aparte de la capacidad antioxidante, antiinflamatoria y Sí, anti-age que tiene, ¿eh? Porque también es anti-age. claro. Vendría a contrarrestar lo que antes te decía del consumo de azúcares y harinas refinadas, esto de aumentar la cantidad de bacterias anaerobias que impiden la absorción de triptofano. O sea, cuando uno Exactamente. consume probióticos, lo que hace es regular la cantidad de bacterias, o sea, la flora intestinal normal del intestino, entonces regula esta flora para que puedan absorberse los aminoácidos esenciales, entre esos el triptofano, para que puedan actuar los neurotransmisores esenciales, o sea, la serotonina, dopamina y demás. Esa sería Exactamente. la acción, digamos, que tiene nuestra flora intestinal normal. Por eso es tan importante consumir probióticos. Entre ellos el kefir, que bueno, ahí varios pusieron que lo están consumiendo, que les va muy bien, bueno, fantástico. Exactamente. Yo siempre digo que siempre lo que uno detecte que le hace bien está bien, pero siempre uno tiene que ver después con su médico cómo regular eso, porque nada aislado, porque las preguntas siempre son muy aisladas. El kefir es bueno, el maqui es Claro, bueno, a ver, el colágeno es bueno, sí es bueno, el kefir es bueno, sí es bueno, todos son buenos. Después hay que ver con tu médico cómo hacer para que todo eso bueno en vos quede perfecto, porque no todo lo bueno, o sea, el omega 3 es bueno, sí es bueno. ¿Cuánto tengo que tomar? Bueno, depende del perfil inflamatorio que tengas. ¿Cuánto de triptófano tenés que tomar? Depende de la cantidad de si haces dieta o no, depende de cómo te sientas, de diferentes cosas. Entonces, siempre después hay que tratar de de cómo regular está eso. Exacto, y por eso, no usar. ¿Mm? de cómo está tu intestino, de cómo está tu serotonina, o sea, depende de Exacto. todo eso. Exactamente. Siempre todo lo que nosotros hablamos es una información general para ayudar a todos en general, pero después hay que ver cada caso en particular, porque lo que es bueno para uno no es para otro, y después siempre hay que tratar de regularlo en cada uno, porque si vos te pasás de omega 3, ¿eh? El perfil inflamatorio se te puede ir muy para abajo y tampoco, o sea, hay que tratar de mantenerlo siempre entre un valor normal, entre los valores normales, e ir midiéndolo con el perfil inflamatorio celular. Siempre, Ujú. y después dependiendo también de valores que también podemos hacer con un análisis de hemoglobina glicosilada o de los laboratorios que cada uno tenga alterado. O sea, no es lo mismo tener unos triglicéridos de 300, la dosis que vos le vas a tener que dar a ese paciente de omega 3 o de vitaminas Ni antioxidantes y hablar. demás, con uno que tiene 50 de triglicéridos. Entonces, depende generalmente del laboratorio de cada uno, de lo que come cada uno, de cuán responsable es cada uno con la dieta. Entonces, y eh, de, y de uh-huh, qué médico, y de qué médico esté tratándolo, porque también, o sea, con ese valor de triglicéridos y de colesterol, yo prefiero darle omegas y a darle una estatina, por ejemplo, pero también tal depende cual. también cómo venga ese paciente, qué valor inflamatorio tenga y qué riesgo cardiovascular tenga también.
Tal Porque cual, si tal es un cual. paciente con alto riesgo cardiovascular, también vas a preferir darle una estatina y después darle los omega. O Claro, sea, yo también hay que siempre hay que ir especificar viendo, en qué exactamente, momento está el paciente. exacto, exacto. No es lo mismo estar cerca de unos triglicéridos de 600 al borde de una pancreatitis que unos triglicéridos de 50. Entonces siempre hay gran variabilidad, ¿eh? Y siempre hay valores normales que a veces la normalidad de esos valores, los que hacemos medicina preventiva, usamos otros valores normales, que hacemos, o sea, no dejamos que el paciente llegue hasta el límite, como en clínica médica. Si bien Exacto. los valores de corte de clínica médica son para clínica médica y para tan perfecto, uno lo que intenta hacer cuando hace medicina preventiva es tratar de mantenerlo lo más alejado de la enfermedad posible. Y que no llegue a tener esos valores y de así reducir el riesgo cardiovascular, ni hablar. Exacto. Y que nunca llegue a ese valor, ni tampoco a un valor de hemoglobina glicosilada de 8 ni de 10, No, en menos de absoluto. 10. Siempre en medicina preventiva mantenemos valores de hemoglobina glicosida entre 4,9 y 5,1. O sea, imagínate que el Totalmente. valor normal que vos le sacás a cualquier paciente en la calle está 5,6. Sí, siempre tenemos que tratar de tirarlo lo mínimo posible. Y eso Lo te mínimo. indica, exacto, siempre eso te indica la cantidad, o sea, de radicales libres que está dando vuelta. ¿Mm? Bueno, hermano, Bueno, ahí la se nos gente vuelve a ya acabar se el está, tiempo. la gente entre ellos se están explicando cómo hacer kefir y ya se están pasando entre ellos Claro, sí, está las buenísimo, recetas. está súper bueno estos espacios, y siempre trabajar en forma interdisciplinaria con nuestros colegas, y siempre surgen más dudas y más dudas y más dudas y es una de nunca terminar. Pero bueno, vamos a volver un montón de veces, vamos a seguir haciendo estos vivos, vamos a seguir estando con ustedes, siempre informándolo para que, nada, para que se sientan cuidados y protegidos por nosotros. Así que bueno, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan al respecto de todos los temas que necesiten, y que no hayan podido estar o porque llegaron tarde o porque, bueno, Sol de Petri, que es amiga mía también, saludo, Estelita también, saludamos a todos, pero bueno, se terminó. Como siempre, se Sí. termina porque Instagram corta a los 50 minutos, pero bueno, la verdad que Bueno, sí, un genial estar con placer. ustedes. Gracias. Y Gracias. gracias por visitarme ahora, vos a mi Instagram. Viste que antes nos Te visitábamos devolví la y visita. Te hacíamos devolví la visita. interconsulta en en los hospitales, bueno, y ahora lo hacemos por Instagram por la situación. Te Así devolví la que, visita. así que Gracias, bueno, gracias. lo mejor para todos y cualquier duda que le haya quedado, le preguntan a Hernán sobre emociones y a mí sobre nutrición, que trabajamos complementariamente. ¿Eh? Bueno, Bueno, un saludos a abrazo. Nos todos. vemos. Nos Chau, vemos. chau. Chao, chao. Gracias.